Buenos días, mi nombre es Nazaria Lisbeth Guzmán Santos y les voy a presentar este trabajo que lleva por título Coccolithophoridus de las costas occidentales de Baja California y Baja California Sur, composición, abundancia y distribución. El inicio del flujo de energía en los océanos inicia con el fitoplancton marino, base de las redes tróficas en estos ecosistemas. Se encuentra limitado por la temperatura y la intensidad lumínica, además de la presencia de nutrientes y la estabilidad en la columna de agua. Dentro de la clasificación taxonómica se encuentran dinoflagelados y diatomeas, los cuales han sido los grupos más estudiados. También se encuentran los silicoflagelados y los coccolithophoridus. Estos últimos pertenecen a la división aptofita y dentro de sus peculiaridades usan iones de carbonato y iones de calcio para formar placas calcáreas. Estudios actuales sobre los coccolithophoridus se centran principalmente en conocer la adaptación hacia cambios en el medio, específicamente cambios en el pH, ya que postulan que si el pH disminuye, entonces diferentes organismos que calcifican serán vulnerables y se reducirá la calcificación. Y al ser afectados, los coccolithophoridus y ser productores primarios pueden traer impactos negativos a la productividad primaria y por ende también a las redes tróficas. Para la identificación correcta de los coccolithophoridus es vital conocer las características que proporcionan cada cocolito. Esas placas calcáreas externas de las que les había hablado anteriormente, generalmente están hechas de calcita, que es una de las especies del carbonato de calcio, en la cual es más estable y le permite permanecer por más tiempo antes de una disolución. La generación de los cocolitos se lleva a cabo dentro de la célula y se va generando la placa con la unión de, como lo vemos en la imagen, con la unión de iones de carbonato y iones de calcio, genera el cocolito y una vez generado se empieza a expulsar para disponerse en la parte de afuera de la célula como las plaquitas que se ven y formar la cocósfera. Por otro lado, también la célula o el coccolithophoridus está generando materia orgánica usando el carbono inorgánico que se encuentra en el medio por medio de la fotosíntesis. Una vez que muere la célula, por lo regular se sedimenta esto en los ambientes marinos, caen al sedimento y pueden llegar a ser parte del reservorio del carbono o por medio de surgencias volver a la columna de agua y volver a ser útil. Entonces los cocolitos de un coccolithophoridus es importante para su identificación. En la imagen podemos ver cómo los coccolithophoridus forman parte de la bomba biológica. Aquí observamos cómo el CO2 que está en el ambiente se disuelve y con presencia de agua y luz es utilizado por medio de la fotosíntesis para generar materia orgánica y liberar CO2. También, por otro lado, tenemos la bomba de carbonato de calcio. Esta utiliza iones de carbonato más iones de bicarbonato y genera carbonato de calcio, que es lo que se utiliza para la generación de cocolitos en el proceso de la coccolitogénesis. Recordemos también que se libera CO2, pero no es comparable al CO2 que el ser humano genera en la atmósfera. También se dice que a los coccolithophoridus más bien, se les debe la formación de las nubes, ya que liberan dimetil sulfato, el conocido como DMS. Una vez que estos organismos mueren, se unen a nieve marina o a desechos, partículas de desecho, incluso a desechos por parte del zooplancton, y se puede sedimentar y quedar almacenado en el sedimento por mucho tiempo como almacén de carbono, o puede por medio de surgencias regresar a la columna de agua y ponerse otra vez a disposición para otros organismos.
En México, los estudios sobre cocolitofóridos se iniciaron hace aproximadamente 20 años con el trabajo del Dr. Hernández Becerril y colaboradores en las costas de Baja California. Esta zona es importante porque aquí convergen aguas que vienen por parte de la corriente de California de norte a sur con características de temperatura baja y baja salinidad, y aguas que vienen del sur que se dirigen hacia el norte con mayor salinidad y mayor temperatura. Además, aquí estas aguas convergen y se dirigen hacia el océano para unirse a un remolino que se encuentra en esta zona. También es importante para programas como CalCOFI e IMECOCAL, que han estudiado aspectos ecológicos, gestión de recursos vivos, eventos como el Niño y otros procesos físicos y biológicos presentes en esta área. En el caso de INAPESCA también se realiza una campaña en esta zona. Este fue el caso por el que se pudo llevar a cabo este monitoreo que se realizó el año pasado, del 28 de septiembre al 25 de octubre, a bordo del buque de investigación Dr. Jorge Carranza Fraser. A bordo del buque de investigación se tomaron registros verticales de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, fluorescencia y pH con un CTD CIVIR y con un CTD marca Hydronaut propio del INAPESCA. Además, se obtuvieron muestras de agua o alícuotas de agua para los cocolitofóridos cercanos a la profundidad del máximo de clorofila. Para ellos, el agua, se tomaron 3 litros de agua, se filtraron con filtros especiales y con una bomba a baja presión, y una vez que se filtró, los filtros se enjuagaron con una solución de 7 en pH. El filtro se secó y se guardó en cajas PET. Además, se obtuvieron imágenes de satélite de la clorofila A y temperatura superficial del mar. Una vez en el laboratorio, los filtros se sacaron y de ellos se cortó 1 centímetro cuadrado. Esto para poder visualizar en el microscopio óptico y observar los organismos que se encontraban ahí. Se hicieron observaciones de 20 a 52 campos o 300 organismos aproximadamente, dependiendo de la densidad del conteo de los organismos, y se utilizó la fórmula de Boltzmann y colaboradores en el 2001, que es la que se encuentra en este cuadro. Y se utilizó otra fracción del mismo filtro para montarla en un portamuestras y metalizarla con iones de oro y poder observarla en el microscopio electrónico de Barrett. En las imágenes de temperatura superficial del mar se observa un patrón de menor temperatura frente a las costas de Baja California, y mientras la latitud disminuye, la temperatura aumenta. Este mismo patrón se observa en las costas, las cuales tienen menor temperatura pero va en aumento conforme se aleja de la costa. Se conoce la presencia de surgencias costeras y que estos cambios en la temperatura superficial son generados por la circulación atmosférica, que favorece la intrusión del agua más cálida porque dirige a la corriente de California hacia mar adentro. El patrón es similar para las imágenes de clorofila superficial. Las mayores concentraciones se observan en la costa y al norte de Baja California y van disminuyendo conforme la latitud disminuye. Se observa que también disminuye conforme se aleja de la costa. La concentración predominante va de 0.45 a 2 miligramos por metro cúbico. Se observaron los perfiles verticales de salinidad, donde la estación E51, E57 y E35 tienen una salinidad superficial por encima de las 34 unidades prácticas de salinidad. En la estación E5 y la E35 se observa una ligera disminución conforme aumenta la profundidad. Las demás estaciones tienen una salinidad por debajo de los 34 unidades prácticas de salinidad. En cuanto al perfil de temperatura frente a Baja California,
se observan que hay valores bajos de temperatura en las estaciones frente a Baja California. En el caso del oxígeno disuelto, la estación E3 y E4 registraron altas concentraciones de oxígeno, cercanas a los 400 micromol sobre kilogramo. La estación con menor oxígeno disuelto es la E57. Con relación al pH, este osciló entre 8 y 8.4 y conforme aumentaba la profundidad el pH disminuía. Además, comparándolo un poco con los máximos de clorofila, se observa que el máximo de clorofila se registró entre 8 y 8.4 también. Y en la profundidad de la clorofila se encontró entre los 10 metros de profundidad hasta los 80 metros de profundidad. Se generaron diagramas TS para conocer las masas de agua presentes en la zona. Se sabe por la literatura que el agua subártica, agua ecuatorial subsuperficial y agua de transición son bien documentadas en la corriente de California frente a Baja California y Baja California Sur. Sin embargo, aquí se agregaron también otras aguas como el agua intermedia del Pacífico. Y lo que podemos observar es que aquí en el diagrama TS, que hace la comparación con la concentración de clorofila, la clorofila o la mayor cantidad de concentración de clorofila en las estaciones se encuentra dentro de este recuadro azul que marca la presencia de agua subártica. Si bien también se observa una cantidad menor de clorofila, de concentración de clorofila, que es aproximadamente de 1 en agua de transición. Esta no se compara con con la masa de agua o la presencia de la masa de agua subártica. En el caso del diagrama TS, que hace referencia o relación a la profundidad, podemos observar que también los primeros 100 metros están relacionados al agua subártica, que es aquí donde se encontró la mayor concentración de clorofila. Esta diapositiva hace referencia a la densidad celular comparada con la temperatura, el pH y la concentración de clorofila. Aquí podemos observar, por ejemplo, que en la estación 2, en la temperatura es una temperatura baja, alrededor de los 14 a los 16 grados centígrados, un pH que se encuentra en 8.05 aproximadamente y con una concentración entre 1 y 1.5 miligramos sobre metro cúbico. Y así podemos observar que hay varias estaciones en el norte que tienen mayor densidad y mayor concentración de clorofila, y que conforme se van acercando al sur, la densidad va disminuyendo y las concentraciones de clorofila también tienen un valor y se van modificando. En el caso del pH podemos observar que el pH no cambia, se encuentra entre 8 a 8.2. En el caso de la temperatura vemos que aquí en esta estación, que es la estación E15, hay mayor temperatura cercana entre los 22 y 24 grados centígrados, y que la densidad celular es mucho menor a la densidad que se había encontrado en la estación 2. Aquí se encuentra también la tabla con los mismos datos, sin embargo, aquí se agrega un dato más, que es los géneros más representativos. En el caso de la mayoría de las estaciones, Emiliania, Gefirocapsa e incluso Florisfera se encuentran representando muchas de las estaciones, muchas de las comunidades de cocolitofóridos por estación. Cabe resaltar que en la E57 no es ninguna de estos géneros, es el género Calzosolenia. Y en algunas otras, como la E15, es Florisfera principalmente, y Emiliania las que se registraron en
en las estaciones. Por último, quiero mostrarles algunas de las fotografías a microscopio electrónico de barrido y a microscopio óptico de algunas de las especies que se encontraron. Si bien yo les mencionaba que las estaciones habían tenido géneros representativos, también tenemos algunos organismos que se presentaron una o dos veces y que se pudieron registrar en fotografía de microscopio electrónico de barrido. Tal es el caso de Policrates y de reticulofenestra. Y también tenemos imágenes, se pudieron obtener imágenes en microscopio de luz. En este caso, esta es la imagen que hace referencia a reticulofenestra, cómo se ve en microscopio óptico, y esta cómo se ve en microscopio de barrido. Calciusolenia, igual acá, calciusolenia, y ciracósfera, que aquí está también ciracósfera. Entonces cambian mucho los detalles que se pueden obtener entre un microscopio y otro microscopio. Por ello, para la identificación se utilizó el microscopio electrónico de barrido y para el conteo celular se utilizó el microscopio óptico. Sin más, agradezco muchísimo su atención y pues espero haya sido interesante y estoy abierta a preguntas. Gracias.